tardes, mi nombre es Rivana Zúñiga, miembro del equipo técnico de la DEFIT. En nombre del Ministerio de Educación, les doy la más cordial bienvenida al seminario virtual Enfoques para el inicio de clases desde el arte y la cultura, espacio de aprendizaje que ponemos a tu alcance para enriquecer tu práctica pedagógica en favor de las y los estudiantes del Perú. El seminario es coorganizado con el Ministerio de Cultura en el marco de acciones de coordinación interinstitucional para promover espacios de aprendizaje desde una mirada holística del arte y la cultura. Cabe indicar que esta es la primera actividad en conjunto de aquellas que se irán desarrollando a lo largo del año. Antes de continuar, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. El seminario se desarrollará hoy, miércoles 30, y mañana, jueves 31 de marzo, en el horario de 4 a 6 de la tarde. Las preguntas podrán hacerlas llegar a través del chat y les recordamos registrar su asistencia. Ahora invitamos a la directora general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, Laura Martínez Silva, para darnos las palabras de saludo y bienvenida al Seminario Virtual de Arte y Cultura. Bienvenida, directora. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este pase. Quiero saludar en nombre del Ministerio de Cultura a este importante evento que hemos hecho en trabajo en coordinación, ¿no? Esto está muy relacionado al fortalecimiento de las capacidades de los agentes culturales en esta intensa coordinación con el Ministerio de Educación, en la cual hemos titulado Enfoques para el retorno de las aulas desde el arte y la cultura, que esperamos pueda contribuir, fortalecer de manera importante a las capacidades de los y las docentes de nuestro sector. Este es un momento también para agradecer la presencia de todos ustedes, a los maestros, a las maestras de arte y cultura también, por la disposición de los equipos de la Dirección de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación y también de la Dirección General de Industrias Culturales, la Dirección de Artes, al director también, Carlos La Rosa, y a todo su equipo que han trabajado en conjunto para poder realizar este evento de forma coordinada, articulada, haciendo sinergias, ¿no? Para sacar adelante la educación y la cultura de nuestro país. Es importante fortalecer estos vínculos, como mencionaba Rivana en la presentación. Este es uno de los primeros eventos que hacemos en conjunto y eso significa que va a ser muy beneficioso para el programa de cada sector y definitivamente para toda la ciudadanía. Desde el año 2013, la Dirección de Artes ha sostenido como parte fundamental de sus funciones el programa de artes en la escuela, PASE, ¿no? Este programa convoca artistas, educadores, maestros, maestras de escuelas, así como todo el público interesado en la práctica educativa, a integrar un espacio de formación y fortalecimiento de capacidades pedagógicas, que definitivamente se construye con estrategias, con propuestas a través de los lenguajes artísticos y nuestras expresiones culturales. Esta experiencia, ¿no? Sumado a toda la pericia de la Unidad de Arte y Cultura del Minedu, proponen esta sesión, en este evento, una revisión de estas estrategias y enfoques para afrontar el retorno al aula, teniendo en cuenta que este terreno va a ser sin duda prioritario para atender y fortalecer nuestro arte y la cultura. Es importante también mencionar que aún seguimos en el medio de una vorágine de revueltas que ha traído la emergencia sanitaria, la atención a la COVID-19 y ha denotado aspectos muy importantes sobre cómo afrontarla. Existe también tareas prioritarias y definitivamente el fortalecimiento a la articulación entre los sectores involucrados, una participación activa de los agentes de educación, de maestros, de todos ustedes, ¿no? Que forman parte de este ecosistema de la educación y la cultura, con la labor y el objetivo de conducir los aprendizajes, las habilidades emocionales, ¿no? Siempre digo que el arte y la cultura nos educan, nos hacen mejores ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, para contribuir en esta importante labor de retorno a las aulas, que ya hemos iniciado en unas semanas, es importante la reflexión, las alternativas, compartir experiencias, conocimientos desde el rol docente y el intercambio de saberes, ¿no? Es una práctica en sí misma de articulación, de ir
y proponer, reflexionar y también aplicar. Es por ello que nosotros, por parte del Ministerio de Cultura, queremos seguir sosteniendo estos espacios, difundirlos, acompañarlos, contribuyendo a todo el fortalecimiento de las capacidades, siempre viendo con mucha esperanza y compromiso de formar y forjar un país mejor. A todos ustedes, agradecerles y damos pues inicio a esta sesión y felicitarlos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Ahora invitamos a nuestra directora general de Educación Básica Regular, Mariela Verónica Izaguirre Retamoso, quien dará inicio con los temas que se desarrollarán en este seminario virtual de arte y cultura. Bienvenida, directora. Buenas tardes. Gracias, Rivana. Es un gusto para mí poderme dirigir a todos ustedes. En primer lugar, estimada Laura Martínez Silva, directora del Ministerio de Cultura, a los directivos, docentes e invitados de lujo que tenemos el día de hoy para poder hacer realidad este seminario Enfoques para el Retorno a las Aulas desde el Arte y la Cultura. También quiero felicitar al equipo de la DEFIT, del Minedu, por el desarrollo de todas estas propuestas educativas para el logro de aprendizajes de nuestros queridos estudiantes. Bueno, hablar del arte para mí es algo muy hermoso, muy bonito y muy importante, porque el desarrollo de las habilidades blandas es prácticamente la parte principal para el logro de aprendizajes de nuestros estudiantes, ya que las habilidades blandas permiten activar otras capacidades, permiten activar capacidades y lograr competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Porque, y hay algo muy importante que nosotros tenemos que valorar, es de que el arte nos acompaña a nosotros a lo largo de nuestra vida. Desde la primera infancia y en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Como escuchar y apreciar la música a nuestro alrededor. Desde el día que nacemos, nosotros estamos en contacto con el arte, ¿no? A través del arte nosotros podemos conocer las costumbres, historias y actividades cotidianas de nuestros ancestros, de nuestros hermanos peruanos que viven en otras regiones. Podemos conocer mejor nuestra historia familiar. En este contexto familiar siempre hay alguien que le gusta cantar, bailar o pintar, ¿no? Y es así como se expresan esos sentimientos e ideas y van tomando forma, ¿no? De una manera de expresarnos y comunicarnos. Actualmente, dentro del currículo nacional, se propone el desarrollo de competencias en niños, niñas y adolescentes. Y la creatividad, la imaginación, la capacidad de adaptación son habilidades que están consideradas ahí y están dentro de lo que nosotros conocemos como la educación artística. Porque el arte y la educación convergen naturalmente. Son importantes, como les decía hace un momento, para el desarrollo del ser humano, ¿no? Porque contribuyen con el fortalecimiento de su autoestima, de su identidad cultural, del reconocimiento y el respeto por las diversas manifestaciones artísticas y culturales y los saberes y formas de hacer y crear en cada comunidad, ¿no? De nuestro país, de nuestra región, de nuestra localidad. El arte es tan importante porque en sus múltiples manifestaciones el arte estimula la creatividad para poder pensar en diversas soluciones a problemas cotidianos que lo que nos implica a nosotros tener una capacidad de poder reinventarnos. O sea, el arte estimula toda esa la creatividad, la inteligencia, la innovación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que decimos, pero ¿cómo me va a ayudar a resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros practicamos el teatro o la improvisación, incluso en nuestra casa,
nuestros estudiantes o nuestros hijos pueden desarrollar el criterio de la toma de decisiones, ¿no? Y eso mejora el bienestar y reduce las conductas violentas, porque permite canalizar la expresión, ¿no? Del mismo modo, practicar la música desarrolla los procesos mentales en nuestros estudiantes, mejora la atención, desarrolla la responsabilidad, el respeto y promueve un trabajo colaborativo. Del mismo modo, si practicamos la danza o el baile, ¿no? ¿Qué hacemos? Prevenimos enfermedades, llevamos una calidad de vida adecuada, sana, ¿no? Y podríamos así seguir ejemplificando las diversas expresiones artísticas. Como pueden ver, el arte es tan importante en nuestra vida porque nos da bienestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos arte, motivemos a nuestros estudiantes en el desarrollo de sus habilidades artísticas. Eso está en nuestras manos. Aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Ahora invitamos a nuestro director de Educación Física y Deporte, Giovanni Corbeto Castro, para su intervención en el Seminario Virtual de Arte y Cultura. Bienvenido, director. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Mincu que nos acompañan el día de hoy. Bueno, agradecer a nuestra directora general, Mariela Izaguirre, por las palabras que antecedieron a mi persona. Y pues tenemos poco tiempo. Me han dicho que sea bastante escueto, ya para poder tratar de hacer llegar un poco este enfoque fenomenológico de la corporalidad y la motricidad humana desde una visión de Michel Foucault, Merleau-Ponty, ¿no? Que de cierto modo nos hace pensar y visualizar en un ser que se construye socialmente, culturalmente, ¿no? Y definitivamente las oportunidades de la sociedad, de la escuela, son importantes para el desarrollo de este ser. Voy a compartir, no sé si puedo compartir, creo yo, unas diapositivas que no sé si, a ver un ratito. Voy a tratar de compartir. ¿Sí? Motricidad humana, pero también un poco sobre la educación en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué se hizo en la educación? Pues nos perseguía una postura de educación muy llevada hacia lo teórico, lo práctico era relacionado con un aspecto no importante, ¿no? Y eso tiene una postura filosófica, epistémica también, ¿no? Que de cierto modo nos ha perseguido en algún momento en corrientes más que todo psicológicas y pedagógicas que se dieron en el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Podemos decir que pues eso generó grandes cambios y propuestas educativas en el siglo XX, ¿no? Hablamos de encuentros como el encuentro de Tailandia en Yongtien, ¿no? Del 5 al 9 de marzo de 1990, cuando se postulaba pues la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, ¿no? Y algunas satisfacciones de necesidades básicas de aprendizaje. En esta situación se marcaban, digamos, ciertos objetivos a desarrollarse, ¿no? Luego viene el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar del 2000 y se propone que del 2000 a 2015 se van a proponer ciertos objetivos estratégicos. 146 países en el mundo se comprometieron a ello y hay una evaluación que hace la UNESCO sobre esta educación para todos y sobre los objetivos estratégicos, que lo pueden conseguir en internet, ¿no? Luego, pues, antes de eso, en el 2000, tenemos el informe de Jacques Delors, con los pilares de aprendizaje, aprender a conocer, a ser, a convivir y ser, ¿no? O sea, en un sentido de que antes se concebía o se pedía que la educación sea un poco más memorística
Y bueno, vuelvo a decir, ahí habían actividades que no se consideraban importantes a esta hora, porque como cuando ustedes van a ver las horas de matemática, de comunicación, etcétera, pues son bastantes en el currículum, ¿no? Y muchas veces nosotros nos preocupamos más porque nuestro hijo o hija vaya a ingresar a la universidad, ¿no? Pero más que de repente por ahí pueda tener una visión que lo lleve hacia un desarrollo vocativo diferente, ¿no? Entonces hay una contradicción muchas veces en él. Yo comentaba la otra vez que leía un artículo científico de Monero y Pozo que empecé a reflexionar sobre hacia dónde apunta la educación, ¿no? Y en él reflexionaba, ellos decían, a menudo la escuela enseña contenidos del siglo XIX, con profesores que se formaron en el siglo XX, alumnos en el siglo XXI, ¿no? Y esto es una reflexión que realmente marca una visión de cambio, ¿no? Que se ha venido dando en los procesos de desarrollo de la educación peruana. También hemos tenido un proyecto educativo nacional 2021, ¿no? Tenemos un currículo nacional vigente donde proyecta una visión diferente de lo que es la educación, proyecta una visión diferente del sentido de un perfil de estudiante peruano que va muy relacionado hacia el desarrollo del pensamiento crítico, hacia el desarrollo de una conciencia social crítica, no solo sobre nuestro país, sino sobre lo que sucede en el mundo, ¿no? O sea, no aquel repetidor de contenidos, ¿no? O aquel memorizador de contenidos, porque cuando nosotros éramos pequeños, si algunos nos acordaremos, pues nos hacían aprender el pi, el 3.14 y 16 porque venía en todos los exámenes, ¿no? O la tabla periódica de los elementos a memoria, ¿no? Y bueno, los cursos relacionados a arte, vuelvo a repetir, ni siquiera había maestros hasta ahora que a eso. Solo está en nivel secundario y no en primario. Actividades, entre comillas, prácticas que no han tenido la importancia dentro de los mismos currículos. En esta oportunidad se le ha dado 3 horas a arte, ya, en el currículo nacional, y se le dio 3 horas también a educación física, ¿no? Valorando de que no existe área más importante ni curso más importante que otro, ¿no? Sin embargo, pues todas estas áreas contribuyen al desarrollo del sujeto, ¿no? Este sujeto que pues no es un cuerpo, sino es un cuerpo, sujeto y cultura, ¿no? Se forma y de eso venimos a hablar un poquito el día de hoy, ¿no? Pues tenemos un proyecto educativo nacional también al 2036, ¿no? Pues este reto de la ciudad, esta ciudadanía plena, definitivamente buscamos para nosotros. Y ese reto está de arte definitivamente porque pues el ser humano tiene que manifestarse en todo sentido. La escuela prusiana del siglo XVIII, que pues muy criticada, ¿no? Pero estaba muy relacionado a la revolución industrial, que se daba en esa época. Entonces formabas, encauzabas conductas, normalizabas a las personas, ¿no? No querías que alguien tenga un pensamiento crítico sobre algo, ¿no? Simplemente tenías que decir amén a lo que venía. Y esto proviene también de una postura del cuerpo en el que el cuerpo está asignado a una visión católica, religiosa, cristiana, en que el cuerpo pues no se sobrepone a la muerte, ¿no? Mientras que esta alma, un componente divino, ¿no? Que después se concibió como mente, pues inmaterial, claro está, se sobreponía a esta muerte o a la muerte del cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el valor que le damos más a las actividades del tipo teóricas, entre comillas, vuelvo a repetir, y todo lo práctico, lo relacionado con el cuerpo, ¿no? Con esta expresión inclusive artística, con esta expresión lúdica en las personas eran consideradas no importantes, ¿no? Como comentaba, en una visión de normalización de la escuela, pues se encauzaba, se fabricaba sujetos, ¿no? Entonces, pues, la inscripción digamos, del valor del cuerpo era un cuerpo disciplinado, un cuerpo dócil, ¿no? Que la sociedad en cierto modo necesitaba. Las actividades prácticas en el currículum eran vistas como una pérdida de tiempo, ¿no? La creatividad, la autonomía y la libertad era coartada. Y lo podemos ver en las décimas de Don Nicolás de Santa Cruz, cuando hablaba de la escuelita y decía, ¿no? Campeón en lingo y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca y en bolitas el primero, ¿no? Relacionando actividades lúdicas, las actividades prácticas como la pérdida de tiempo en sí. El niño no solo aprende sentado, el niño necesita de la construcción con el otro, con lo otro, con los otros.
¿no? Esta interacción que es vital e importante, ojo. Pero ojo, en esa interacción también aprendo a expresarme a través de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo que se construye culturalmente, ¿no? La sociedad construye el cuerpo. Si bien es cierto, hay un patrón biológico que determina ciertas capacidades, inteligencias, habilidades, según las teorías, llámese como cualquiera de ellas, pero si es que el entorno no proporciona, ciertas actividades, ciertas características para que esas potencialidades se den, pues definitivamente ese niño no va a poder llegar a hacer lo que él piensa hacer o lo que le gusta hacer, ¿no? Hay personas que dicen, oh, yo pude haber sido músico, mira, yo he sido autodidacta y pues toco un instrumento, ¿no? Imagínense ese señor hubiera tenido las posibilidades escolares de poder potenciar esas capacidades desde la escuela, ¿no? Pues yo pude haber sido un gran deportista, pues bueno, juego muy bien, etcétera, por acá, pero nunca tuvo las posibilidades para poder hacerlo. Oye, mira, yo pude haber sido un gran artista. Me pasó a mí con el señor Ciro, que conduce para acá, para el Ministerio de Educación, y me llevó a Marcón a representar al ministro en alguna oportunidad. Y veníamos conversando y en el transcurso de la tarde me hizo un bosquejo, una caricatura y un dibujo, un retrato. Yo me quedé y le dije, ¿tú has estudiado para dibujo? ¿Has estudiado pintura? No, me dice, yo siempre me gustó, pero no tuve la oportunidad de aprenderlo de niño. Y bueno, he sido autodidacta y hago bodegones y me comencé a enseñar las fotos que hacía. Era un artista, ¿no? Pero no llegó digamos, a expresar esa potencialidad porque no tuvo los medios, las posibilidades, las condiciones económicas, sociales, culturales que se pueden dar. ¿Qué es lo que tenemos que atenuar desde la escuela? ¿No? Hay una cita de Mirta Chockler que quería comentar aquí, que bueno, gran amiga argentina, gualoniana, ella dice, pues el proceso de constitución del sujeto humano es producto de una compleja transformación evolutiva, ¿no? Lo biológico, entre ellos lo neurológico, constituyen la base material para relaciones adaptativas con el mundo exterior. Miren, o sea, ¿qué? Eso es básico. Pero, aún dependientemente en gran parte de lo genético y lo congénito, lo biológico está a su vez entramado en la urdimbre social que realmente genera la persona. O sea, ¿qué es lo que venimos diciendo? ¿No? Las posibilidades. ¿Qué construye el sujeto? ¿Qué construye la identidad? Es el entorno social, esa urdimbre social. ¿No? El concepto de corporeidad que venimos planteando, pues, no es un concepto nuevo, parte de una filosofía de Michel Foucault, Merleau-Ponty, ¿no? De un punto fenomenológico, ¿no? Es un cuerpo, pero es un cuerpo construido socialmente, vamos a repetir, ¿no? Se basa en el desarrollo humano, implica el hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. Un proceso que desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Dejamos de ser un cuerpo cuando morimos. Cuando damos el último aliento, que es el esterco, ¿no? Concibe el cuerpo en construcción de su ser, nos percibimos como ser y nos corporizamos sintiendo. El ser corpóreo se manifiesta a través de emociones, sentimientos y pensamientos. No hablamos de un cuerpo músculo, de un cuerpo esqueleto, hablamos de un cuerpo que siente, que se expresa, que tiene emociones, que piensa, ¿no? Al igual que el movimiento, ¿no? La persona se manifiesta a través y con su cuerpo, ¿no? Y acá algunas citas de Maurice Merleau-Ponty que dice, yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, mejor aún soy mi cuerpo. Y bueno, pues también dice Maurice Merleau-Ponty en el 47 de la Sociedad de Filosofía Francesa, percibir es tomar presente cualquier cosa con la ayuda del cuerpo. Una cita mía, ¿no? Que dice, pues la corporeidad es concebida como la conciencia que se construye a través de nuestras vidas, de nosotros mismos, configurando en este proceso una unidad que es el ser humano. O sea, no somos partes parceladas, somos un todo entrelazado. ¿Sí? Ese cuerpo, de cierto modo, integra cualitativamente todos los aspectos del ser, pero mejor aún, o sea, el cuerpo se va a construir socialmente, la motricidad es una expresión del ser corpóreo, es la evidenciación del ser corpóreo, y hay una relación intensa, simbiótica e importante que no lo vemos muchas veces, la relación sujeto, cuerpo y la cultura. Y no debemos dejarla de ver. Esa es la motricidad de una dimensión humana. La motricidad no es un cambio de espacio temporal, no, el cuerpo
no es así, lleva creatividad, interacción, está contextualizada, individualidad, simbolismo, complejidad, la motricidad está en interacción permanente con el otro, los otros y lo otro, con capacidad de expresión, comunicación, simbolismo, total individualidad e identidad. Es que voy a hacer un ejemplo de estos, que pues yo tengo a una obra de Leonardo da Vinci, una de la Mona Lisa, y tengo la copia, ¿no? Pues, pero pueden parecer igual, pueden hacerlas casi idénticas, pero lo que hizo Leonardo da Vinci con la Mona Lisa, pues no se puede copiar, porque en esa obra estaba expresando su ser, estaba expresando sus vivencias, estaba expresando el contexto social en el cual se desenvolvía, ¿no? Habían otros elementos que hacían de esa obra inigualable, ¿no? Hecha por las manos, no solo hecha por las manos, hecha por el ser humano, por ese ser humano. Por eso ni siquiera la escritura es igual a otro, ¿no? ¿Ve? Otras, para terminar, pues para poder cerrar con la idea, y yo antes de ello quería comentar algo, ¿no? Pues yo le comentaba a mi equipo que yo aprendí a tocar trompeta en el Colegio Guadalupe, yo estudié en el primer Colegio Nacional. Y bueno, después de 25 años llego al colegio contratado y escucho la música y me llama la música y digo, está la banda de música ahí. Y comienzo a caminar, no había tocado trompeta 25 años, y pido una trompeta al profesor de música y pido la partitura del himno guadalupano y comencé a tocarlo como si... Es que claro, hice un juego de ejercicio de embocadura y comencé a tocar como si hubiera tocado ayer, ¿no? O sea, como si hubiera manejado bicicleta y la vuelves a manejar cuando eres anciano. Y yo me sorprendí de lo que estaba haciendo, pero no soy músico. Tuve la oportunidad en algún momento de aprender música, de leer partituras, como parte de mi formación. Jugué fútbol, jugué básquetbol, voleibol, pero no me dedico al deporte. O sea, como futbolista, etcétera, ¿no? Tuve en mi vida posibilidades en las cuales me hicieron elegir qué quería hacer en la vida, ¿no? Yo creo que la escuela, ¿no? Debe buscar eso, dar mayores oportunidades. Por eso que las intervenciones que nosotros tenemos del Ministerio de Educación son importantísimas y deben de crecer. Y ahí agradezco mucho y saludo a nuestros aliados estratégicos, ¿no? MINCUL, a todos los profesionales que creen en realidad en la educación y creen en el cambio de esta educación desde el desarrollo humano, ¿no? De mejorar las posibilidades de nuestros niños, niñas y adolescentes para que puedan, pues, discernir, pues, quizás puedan ser artistas o no, pero tuvieron la oportunidad de poder expresarse, ¿no? Y quién sabe, ser así mejores seres humanos. Dos citas más, ¿no? Que es lo que estoy hablando aquí. Hablar del corporeal no es hablar de un cuerpo cualquiera, es hablar de un cuerpo atravesado por el sentido de la vida, atravesado por la fuerza de la historia como transformación y tradición, pero también atravesado por la propia creación del ser humano particular. Cada cuerpo con una propia identidad construida a través de las interacciones sociales en respuesta a lo otro, los otros y hacia sí mismos. Mientras que la corporeidad es el cuerpo social y culturalmente configurado, es un proceso continuo de construcción humanizada, donde la motricidad es eje, ambos, corporeidad y motricidad, no pueden ser la una sin la otra, ¿no? Una reflexión desde un punto teórico, desde una postura en la cual se considera de que que trabajamos con seres humanos, ¿no? Trabajamos con niños, niñas y adolescentes, y que nuestra labor es tan importante que puede contribuir no solo a que sean artistas mejores o que dominen digamos, esas expresiones artísticas, ¿no? O el uso, ¿no? Sino también tengan una conciencia social, cultural de lo que realizan, ¿no? Puedan elaborar proyectos, puedan apreciar arte, pero sobre todo sean mejores seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Ahora invitamos al director de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, Carlos La Rosa Vázquez, para compartirnos sus reflexiones sobre el arte y la cultura durante la pandemia y post-pandemia.
Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Rivana, muchas gracias a la directora Mariela Izaguirre, al director Giovanni Corbeto, a todos los colegas y compañeros y compañeras del Ministerio de Educación, que esperamos pues esta sea una de tantas colaboraciones en adelante para la promoción del arte y la cultura en el ámbito educativo. Yo voy a empezar a compartir una presentación. A ver. Sí, bueno, tengo una presentación muy breve para quienes se han conectado, y antes de iniciar quería expresar desde el Ministerio de Cultura todo nuestro aprecio y admiración a las y los docentes del arte y la cultura. Sabemos que están pasando por un momento muy importante en este momento, y de nuestra parte expresarles todo nuestro aprecio y admiración, trasladarles también que esperamos tener muchos más espacios de intercambio con y para ustedes, y que esta jornada pues en coorganización con el Ministerio de Educación sea lo más provechosa para ustedes. Y muchas gracias a las personas que he visto que se han estado conectando, saludando desde diversos lugares de nuestro hermoso país, incluso comentando de qué colegios son. Así que si gustan seguir dejando comentarios, para nosotros va a ser muy importante en aras de poder fortalecer y mejorar estos espacios para ustedes. Bueno, quería primero compartir algunos aspectos que desde el Ministerio de Cultura hemos enfrentado en el marco de la pandemia, que es a raíz de esta situación complicada. Pues muchas de las acciones que veníamos realizando antes de esta crisis han pasado en el año 2020 y 2021 por una adaptación, entendiendo que muchas actividades que requerían lo presencial pasaron a la virtualidad, lo cual ha implicado una transformación de muchas de las actividades y capacitaciones que nosotros veníamos realizando. Algunas de ellas, siendo nosotros el ente competente en cultura, se concentraron en subsidios económicos. Aquí les dejo algunas cifras nada más como referencia. El 2020 se entregó más de 40 millones al sector de las industrias culturales y artes y al patrimonio cultural inmaterial. Se tuvo una priorización de entregar recursos a regiones y a personas que formaban parte de pueblos afroperuanos, indígenas originarios, o eran personas con discapacidad, o proyectos que dirigían sus iniciativas hacia este segmento de la ciudadanía. El 2021 seguimos con el decreto de urgencia 27-2021, también de subsidios económicos. Ahí se entregaron más de 18 millones de soles, y en total entre el 2020 y 2021 se beneficiaron alrededor de 5.000 proyectos a nivel nacional, y se alcanzó a beneficiar a aproximadamente 20.000 personas. Nuestra política de subsidios, como los estímulos económicos a la cultura que iniciaron en el 2018, también pasaron por un proceso de adaptación. Se comenzó a priorizar que el recurso pueda ser destinado a regiones, y que para el caso de las artes, por menos el 50% del monto a entregar sea para proyectos que provengan de ámbitos aparte, fuera de Lima metropolitana y el Callao. Y en el ámbito del fortalecimiento de capacidades, se amplió la oferta de la estrategia Conecta. Se capacitaron a aproximadamente 200.000 personas a través de 164 actividades formativas, donde participaron 250 expertos nacionales e internacionales. Y dentro específicamente de lo que implica el arte y la educación, el 2020 realizamos el encuentro PASE de Arte y Educación Digital. Cabe también mencionar que dentro de la Política Nacional de Cultura, al 2030, se menciona que toda persona tiene derecho a una educación y formación que contribuyan al conocimiento y aprendizaje de sus derechos culturales, y al conocimiento y comprensión de su propia cultura y la de los otros. Es un poco emanada de esa política que nosotros hemos venido realizando ya desde el 2013, diversos espacios de capacitación para docentes. En breve les explicaré un poco más por qué. Les comparto que en el 2021 también realizamos el encuentro PASE todavía virtual,
y presentamos la guía Pase de Arte más Educación. Ahí pueden encontrar el enlace de descarga gratuita para que lo puedan conocer, y el día de mañana también va a haber un espacio en esta jornada donde les vamos a poder mostrar cómo usarla. Y el año pasado, con estos espacios formativos, llegamos a 900 gestores y docentes de arte y cultura. Venimos trabajando también un curso de arte y cultura en coordinación con la Dirección de Formación Docente en Servicio. Y ya pasando a los nuevos retos para la reactivación y el retorno a la presencialidad, ya les conté algo de lo que veníamos haciendo el 2020 y 2021, ahora les hablo del 2022. Estamos por lanzar el 4 de abril, están invitados e invitadas, el plan de recuperación de las industrias culturales y las artes. Este es un plan muy importante porque se enmarca en la Política Nacional de Cultura al 2030. Ha sido un plan diseñado con la asistencia técnica de la UNESCO y el apoyo del gobierno de Suecia. Ha sido diseñado de manera participativa a través de mesas de diálogo a nivel nacional, y dentro de esas acciones que van a poder conocer en el plan, por supuesto que están incluidas las actividades orientadas a la educación en arte y cultura. Y para este año, dentro de la estrategia del Ministerio de Cultura, del PASE, del programa Artes en la Escuela, primero partimos de que comprendemos esta estrategia en base a la concepción del docente de arte y cultura de escuela como un gestor cultural, una gestora cultural, un promotor cultural, que dentro de su comunidad educativa, conformada por estudiantes, directoras, administrativos, personal de limpieza, de seguridad, promueve el acceso a la práctica y al disfrute de la cultura, desde intervenciones en el patio, participación en alguna presentación, a través de la propia enseñanza en el aula, pero entiende las artes y la cultura como un proceso basado principalmente en la inclusión y en las estrategias de la promoción de un enfoque intercultural, entendiendo que las artes son esenciales para la promoción de aprendizajes socioemocionales. Ustedes lo saben mejor que yo, los aprendizajes socioemocionales nos permiten desarrollar capacidades para poder convivir los unos con los otros, desarrollar valores como el respeto, la tolerancia, la capacidad de iniciativa, la empatía, digamos, el potencial que tienen las artes para, con las emociones, con los afectos, promover cuidados, espacios de confianza, de encuentro con la colectividad. Principalmente entendemos nosotros que son las artes las que pueden generar ese espacio que permita que los procesos de aprendizaje no estén distanciados del enfoque de reconocimiento y promoción de una cultura ciudadana. Entendemos las artes en la escuela no como el medio para formar futuros artistas, que en buena hora los estudiantes, si deciden seguir esa carrera profesional, lo pueden hacer, sino creemos en las artes como un medio o un espacio para formar personas, para formar jóvenes, ciudadanos, niños y niñas respetuosos de las diferencias, capaces de trabajar en equipo, tolerantes, dispuestos a empatizar con el otro, poniéndose también en la posición de otras personas y poder formar a través de estos procesos una cultura participativa, con pensamiento crítico y reflexiva. Este año, bueno, estamos realizando el encuentro Enfoques para el Retorno a las Aulas desde el Arte y la Cultura, que es donde nos encontramos ahora, y ya hemos realizado un espacio de capacitación en Huancayo a inicios de este mes, y también vamos a realizar diferentes espacios de capacitación, principalmente con la guía PASE y a través de diversas herramientas o ejercicios que puedan enriquecer su aprendizaje en la medida en que los docentes, que son los y las especialistas en arte y educación, crean que pueden tomar a bien lo que nosotros podemos compartirles como un insumo, como una referencia, que ustedes pueden transformar, apropiársela desde la especialización, conocimiento y la necesidad que por supuesto ustedes tengan. Tenemos un plan de trabajo en lo que queda de este año, como pueden ver en pantalla,
desde abril hasta noviembre en diversas regiones del país: Huancavelica, Ayacucho, La Libertad, Tacna, Pasco, Apurímac, Madre de Dios, Cajamarca, Arequipa y Piura, y esperamos también en algunos meses realizar también nuestro encuentro anual. Y por supuesto, para culminar, agradecer a este espacio de trabajo conjunto que nos ha permitido realizar el Ministerio de Educación. Esperamos tener muchos espacios más. Y hasta aquí dejo mi presentación. A continuación seguramente van a los especialistas a poder profundizar en estos temas que al momento han sido de carácter introductorio. Una vez más, todo mi aprecio y admiración para el trabajo que realizan día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación tenemos el conversatorio de cierre del día de hoy, donde profesionales como Ricardo Galvez Chávarri y Diana Rodríguez Bustamante conversarán acerca de las artes como soporte para los aprendizajes socioemocionales desde una perspectiva social y educativa. Ricardo Galvez Chávarri es gestor cultural, arte educador, arte terapeuta y facilitador en procesos pedagógicos desde las artes, con experiencia en implementación de proyectos educativos y culturales. Es especialista en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en el Máster de Arte, Terapia y Desarrollo Humano de IADVA en Barcelona, y Teatro Foro en CTO de Río de Janeiro. Diana Rodríguez Bustamante es magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Andrés Bello de Chile y licenciada en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia en diseño instruccional, formación docente, bienestar estudiantil, tutoría y orientación educativa, así como implementación y facilitación de talleres de formación. Es consultora y docente universitaria con formación en terapia y docencia a través del arte. Diana actualmente es coordinadora de Bienestar, Participación y Tutoría de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Ricardo y Diana, sean ustedes bienvenidos. Ricardo, ahora es tu espacio, ¿no? Tienes unos minutos para compartir tu amplia experiencia y con los docentes y los gestores y los profesionales del arte y la cultura que nos acompañan esta tarde. Adelante, Ricardo. Ricardo, ¿puedes activar tu audio? Gracias. Muchísimas gracias, Rivana, por la presentación. Muchísimas gracias a los equipos del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación que han hecho este encuentro posible. Como siempre, muy contento de estar aquí compartiendo. Yo voy a tratar de abordar un poco a través de una presentación muy sucinta, con algunas ideas que vienen de la reflexión de la práctica, cómo el arte y la cultura en la escuela, en las distintas dimensiones de la escuela, pueden contribuir a el aprendizaje socioemocional, ¿no? Y me interesa sobre todo fijar la mirada en el contexto de hoy, ¿no? De esta escuela que está por realizarse, por construirse, ¿no? O por reconstruirse, si cabe la palabra, ¿no es cierto? Esta escuela que busca o apunta a la presencialidad, pero una presencialidad con mascarilla, ¿no es cierto? Y con distanciamiento, y una serie de condiciones que en definitiva afectan los procesos y van a afectar los procesos educativos y creativos, ¿no? Entonces, voy a pasar ahora a compartir pantalla. Yo les voy a compartir un poquito algunas ideas y algunas experiencias también que hemos estado realizando en los últimos meses, ¿no? La presentación la hemos denominado Las artes y la cultura como soporte para los aprendizajes socioemocionales. La imagen que vemos aquí es una iniciativa ciudadana realizada por adolescentes de la organización cultural comunitaria Bichama Teatro de Villa El Salvador, en el marco de el programa Arte y Diálogo para la Paz, en el que yo participo. Para empezar un poquito, enmarcar por qué las artes, a partir de la pandemia y a partir de las distintas decisiones y experiencias que se están viendo, viene a tomar un nuevo rol, ¿no? Ya veníamos hace algunos años hablando de que la educación o el arte educación o la educación artística, con sus distintas variantes, venían ganando terreno. Ya lo expresó el colega
en torno al lugar en el currículo nacional, etcétera, pero ya venían ganando terreno y creo que a partir de la pandemia y de las distintas experiencias, las artes y la cultura, los recursos culturales vienen a tener un nuevo rol, ¿no? Acá el Minedu sugiere, ¿no?, en esta resolución de este año, generar espacios para desarrollar actividades lúdicas, recreativas, artísticas y deportivas, ¿no?, fomentando el desarrollo integral y saludable, y lo vincula a superar situaciones de estrés y ansiedad, ¿no? La imagen que ven acá, y van a ver varias imágenes a lo largo de la presentación, es una escultura colectiva en arcilla hecha por docentes de Huampami, de Amazonas, en el marco del programa Horizontes de UNESCO, ¿no?, de escuela rural. En el marco de un taller de habilidades socioemocionales, justamente, ¿no? Aquí podemos ver a los docentes trabajando la creación colectiva, ¿no? Entonces, las artes, no vamos a tratar de justificar un poco el uso de las artes, porque esto no es el objetivo, pero digamos, cumplen múltiples funciones. Hay una primera y principal, desde mi perspectiva, que es la expresiva, es poner fuera lo que uno tiene dentro, es poder sacar y visibilizar y desde ahí comprender mejor el mundo interior, ¿no? Pero al mismo tiempo esta creación, como esta pequeña escultura, nos ayuda a contener una serie de emociones, de sentimientos, ¿no? Contiene también deseos, valores, identidades, sentidos comunes y diferencias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a los colegas docentes creando, ¿no?, en un ambiente sereno, cercano. Esto es pre-pandemia, obviamente, por eso ven las mascarillas, esto es 2019, no ven las mascarillas. Y UNICEF también recomienda en el 2021 promover y favorecer espacios lúdicos o artísticos donde niñas, niños y adolescentes tengan posibilidades de expresar y elaborar emociones que puedan experimentar frente a la incertidumbre que conlleva la pandemia, ¿no? Y también favorecer la creación de espacios de encuentro en ámbitos públicos para este despliegue de actividades lúdico-creativas que promuevan lazos afectivos y la elaboración de situaciones conflictivas, angustias o malestares que hayan podido emerger con la pandemia. Entonces, como podemos ver, las diversas instituciones que están vinculadas a educación, a infancia, al menos he mencionado dos, hay otras, señalan, subrayan la necesidad de promover la práctica artística en la escuela y en estas edades de la niñez y de la adolescencia, para poder, lo dicen así, fortalecer lazos afectivos, elaborar la experiencia. Elaborar significa, podríamos decir, construir un sentido y un significado a una experiencia vivida, ¿no? Para eso es necesario pensarla, ¿no? Y ese proceso de elaboración es posible a través del arte también. Y acá finalmente algo importante para terminar esta especie de marco, un estudio que realizó UNICEF el 2021 sobre los efectos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes del COVID-19, identificaron algunos factores protectores de la salud mental, ¿no? Podemos decir condiciones que favorecen la salud mental. Recordemos que la salud mental es un recurso, es algo positivo que nos permite vivir bien, vivir en comunidad, etc. Estos factores fortalecieron la salud mental de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia, ¿no? Fíjense, ¿no? Capacidad para simbolizar emociones, ¿no? Participar y ser protagonista en las decisiones concernientes a su vida, reconocimiento y respeto por la diversidad, capacidad de construcción de lazos afectivos, otra vez, los afectos, ¿no? Capacidad de jugar y construir sentidos de forma creativa, fíjense, el arte, ¿no? El arte, la cultura, sentirse acompañados, acompañadas, escuchados, escuchadas, capacidad de cuidarse, cuidar a otros, empatía por el sufrimiento del otro y respeto por los derechos humanos. En fin, si se ve, parece más o menos claro que las artes, desde un enfoque transformador, expresivo, ayudan a poder, digamos, elaborar la experiencia vivida y a poder construir lazos de relaciones de confianza y ambientes socioafectivos que son condición necesaria para los buenos aprendizajes, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar ahora
ya un poco a las experiencias, ¿no? Esta es otra imagen de una iniciativa ciudadana realizada en Villa El Salvador, en el Día de la Mujer, ¿no? Aquí lo que se hizo, por ejemplo, es una intervención en el espacio público, como ven, con mascarillas, pero también en personaje, o sea, con vestuarios, con creaciones plásticas, visuales, ¿no? Esto se hizo hace este año, ¿no es cierto? Vamos a contarle algunas experiencias que hemos tenido recientemente desde el programa Artidiálogo para la Paz, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicimos un encuentro de inicio de año con docentes y directivos en una escuela en San Martín de Porres, aquí es Los Jazmines de Naranjal, y aquí estamos trabajando confianza interpersonal y clima desde el juego, ¿no? Guardando los protocolos de bioseguridad. Es posible, a pesar de las dificultades, no nos vemos la mitad de la cara, ¿no es cierto? Y eso nos afecta, es más difícil comunicarnos, pero igual así es posible ensayar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y ahí el arte y el juego son claves, ¿no? El juego y la creación artística, la práctica artística, obviamente incorpora lo lúdico, favorece la expresión, el sentido del humor, que ya sabemos es un factor clave para el desarrollo de la resiliencia y por ello de la salud mental, la vitalidad, las ganas de vivir, ¿no? Luego de 2 años tan cercanos a la muerte, necesitamos vitalizarnos, ¿no? Necesitamos reencontrarnos, reconectarnos, y el arte es una herramienta extraordinaria para ello. Acá estamos con una imagen de un taller en Nuestra Señora del Carmen en San Martín de Porres, ¿no? Aquí estamos haciendo también trabajo de ese tipo, buscando, digamos, crear estos climas socioafectivos, ¿no? Una escuela un poquito más empática, un poquito más consciente del otro, un poquito más tierna, ¿no? Que un poquito más capaz de forjar sentidos de comunidad, que vengan desde la comunidad y para la comunidad educativa, ¿no es cierto? Aquí estamos mirando una creación colectiva que elaboramos con los docentes al final del taller, con los y las docentes. Era una suerte de mural que se fue convirtiendo en el proceso en un quipu, ¿no? Y ahora vamos a ver un detalle de las creaciones, pero digamos, acá hemos trabajado habilidades socioemocionales como la empatía, la expresión honesta, la escucha activa, el trabajo en equipo, la creatividad, etcétera, ¿no es cierto? De alguna manera, lo que sobrevuela a todas estas iniciativas es darle a los edificios y a las escuelas, ¿no? Una calidez, ¿no? Un ambiente más humano, más sensible a las necesidades, no solo de las y los estudiantes, sino de las personas en general que conviven en la escuela, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver un detalle de una de las creaciones de los docentes de los Jazmines del Naranjal, ¿no? Fíjense, dice aquí, uno si se acerca al mural y presta atención a los detalles, aquí dice, por los que ya no están con nosotros y que ahora nos ven desde arriba, esperando con muchas ansias vernos. Brillar, 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 sigue adelante, es tu momento, que nada ni nadie te detenga, ¿no? Utilizar, ¿no? O hacer uso de soportes o de formatos de las artes, en este caso de las artes visuales. Fíjense, no hay que saber dibujar necesariamente, no hay que tener una idea, ¿no? Una idea creativa, hay que querer comunicar algo y poder a través de estos soportes entrar en comunicación desde otro lugar con nuestras y nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Hay una publicación bien interesante que ha salido este año que se llama Cómo sanar un mundo herido, el poder del arte como motor de transformación social en la era pospandémica, y aquí se afirma que y yo lo aplicaría un poco a la escuela también, ¿no? Aquí dice, el cambio duradero casi nunca se produce con una propuesta técnica, ¿no? Sino sucede cuando la población local, en este caso diríamos la comunidad educativa, estudiantes, padres y madres, docentes, directivos, administrativos, equipo de mantenimiento de la escuela, en fin, toda la comunidad educativa infunde sus esperanzas y visiones personales, ¿no? Y todo esto de aquí tiene que ver o procede del mundo de la cultura y de la creatividad, ¿no? Entonces, la cultura, el arte, la creatividad son cruciales
para garantizar de que, por ejemplo, un plan educativo institucional se arraigue realmente en la comunidad, ¿no? Y termine mejorando las vidas, o en este caso, mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje y la experiencia escolar, ¿no es cierto? Otra cita interesantísima me parece esta, ¿no? La picardía, ¿no? Y el peruano, la peruana, en general, la cultura, nuestras culturas, somos personas que disfrutamos de la picardía, ¿no es cierto? Y el arte provee la posibilidad justamente de deshacer lo reglamentario, replantear lo aceptado y lo aceptable, cuestionarlo, ¿no? Pensar siempre en el qué pasaría si, ¿no? Y tratar de rehacer lo cotidiano, ¿no es cierto? Muy bien, ya les contaba un poquito sobre experiencias con docentes y comunidad educativa, ahora les voy a contar brevemente una experiencia con adolescentes en el marco de un programa de empoderamiento que tuve el gusto de coordinar, de facilitar, que se llamó Hatari. Hatari del quechua significa despertar, resurgir, levantarse, y se trabajó con líderes y lideresas adolescentes de Lima Norte, ¿no? Aquí es bien interesante porque fue un programa que nos presentó varios retos. Por ejemplo, uno de ellos era que se trabajó todo de manera en línea, ¿no? Y sin embargo, a partir de esta experiencia, una de las conclusiones de esta experiencia, podemos afirmar que si bien nada reemplaza lo presencial, existen una serie de procesos que pueden ser trabajados con los recursos digitales disponibles, ¿no? No todo tiene que ser presencial. Lo presencial siempre va a tener, digamos, una potencia mayor posiblemente, ¿no? Pero se pueden trabajar cosas. Aquí, por ejemplo, esta actividad que hicimos, que podría ser una experiencia de aprendizaje escolar, consistió en que cada grupo de adolescentes que venían de experiencias diversas creen su propia nación. Imaginen que tienen la posibilidad de construir una nación, de ponerle un nombre, de crear una bandera, de colocar ahí aquellos principios, valores, sueños, horizontes que, que significan para ellos algo importante, ¿no? Entonces, fueron haciendo este trabajo a través de la virtualidad, una creación colectiva. Toda creación colectiva artística supone entrenamiento de resolución de conflictos, de diálogo intercultural, de trabajo en equipo y de otras habilidades, ¿no es cierto? Trabajamos autorretratos individuales expresivos y ponemos el término expresivo para poner el acento en que no era importante la técnica. Aquí utilizamos una idea clave de las artes expresivas, que es baja técnica, alta sensibilidad. Cuando hablamos en contextos educativos, al menos desde mi perspectiva, en la escuela, el arte está al servicio de la educación, ¿no? O mejor dicho, de la formación integral, ¿no es cierto? Entonces, la técnica siempre va a ayudar a una mayor expresión y una mejor expresión, sin duda, pero en contextos escolares es muy importante la sensibilidad, la expresión, el animarse el no agarrarle miedo a expresar, a agarrar el plumón, a mover el cuerpo, etcétera, ¿no? En este caso, un adolescente sintetiza muy bien, ¿no? Su mundo emocional al llegar al programa, ¿no? Sería difícil que pueda contarnos esto con la palabra. Nos lo cuenta con la imagen, con una sola imagen, y a partir de la imagen empezamos a dialogar, ¿no? La imagen genera empatía, sus compañeros y compañeras ven la imagen y dicen, yo me siento igualito, ¿no? Es más, peor, mi cuerpo también está así, no solo la cabeza. Entonces, las imágenes permiten un diálogo respetuoso, centrado en la imagen, ¿no? Y el diálogo es muy importante. Después, por ejemplo, tratábamos de ver, ¿no? Son muy interesantes, estas ilustraciones son de Lindsay Brahman, yo he hecho la traducción de están en inglés, los estados anímicos, emocionales, pero es bien interesante poder ir desde las imágenes, desde la ilustración, desde lo visual, poder educarnos emocionalmente, poder ir identificando las emociones, expresándolas, etcétera, ¿no? Acá también hicimos algo clave que yo les recomiendo a todos y a todos quienes estén aquí, es hacer una especie de recorrido de lo vivido durante la pandemia, ¿no? En este caso, con estos adolescentes hicimos un recorrido hasta el inicio, hasta su nacimiento, ¿no? Incluso podía colocar ahí
hitos significativos previos a su nacimiento, hitos familiares, pero digamos, para efectos actuales, podría ser interesante hacer algo parecido y tratar de colocar en una línea que como podemos ver acá, no es recta, tiene sus idas y venidas, sus bajadas, sus remolinos, sus nudos, poder identificar ahí lo vivido en la pandemia, ¿no? No para quedarse en el lamento, ¿no? O en señalar las pérdidas, sino para reconocer lo vivido y a partir de ahí tratar de reconocer los recursos personales, hay que decir socioemocionales, desplegados en este proceso para poder justamente o superar algunos hitos que fueron dolorosos o difíciles o lograr otros. No todo ha sido sufrimiento, no todo ha sido dolor en la pandemia, ¿no? Han habido también muchos logros y hay que también mirarlos, ¿no es cierto? Esta estrategia ayuda a poder mirar todo eso y a poder mirar también las redes de apoyo y de soporte personal, las personas clave que han estado para nuestras y nuestros estudiantes, y esas relaciones que hay que fortalecer para desarrollar resiliencia en nuestras y nuestros estudiantes. Con esto voy cerrando. Una estrategia muy efectiva que yo recomiendo, ya lo habíamos hecho antes en otros contextos, pero aquí lo hicimos en el contexto digital y fue posible, fue perfectamente posible. Visualizamos, gracias a la colaboración con el Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional, esta obra, ¿no? Chasca, los violines y yo, que fue una obra que habla sobre la salud mental justamente en la adolescencia y relaciona con el rol de la escuela. La obra dura 45 minutos, la pudimos ver con los casi 70 adolescentes participantes del programa, y luego se abrió una conversación, un diálogo, ¿no? Y pudimos ver que el rol de espectadores de esta obra abrió paso a que pudiéramos hablar de salud mental de manera abierta y sin tabús, como debería poderse hablar la salud mental en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, muchas y muchos de los estudiantes se identificaron con los personajes y se dieron cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, aquí dice una estudiante, ¿no? Pude reflexionar y quizás más adelante pueda haber un psicólogo para hablar de estos temas. Me ayudó mucho, ¿no? Abre la posibilidad a, ¿no? El arte genera movimiento, ¿no? De alguna manera abre. Eh, Acá, por ejemplo, dice otra estudiante, me queda clara la necesidad de hacer énfasis en la salud mental. Estamos hablando de adolescentes, ¿ah? No siempre decir no pasa nada. A veces decimos no pasa nada y salimos del pleito, ¿no? Poder hablar y dialogar sobre lo que nos pasa, lo que nos entristece, lo que nos hace felices. La obra nos ha hecho ver lo central, que es para nuestro país el tema de la salud mental. ¿Se dan cuenta? Ver una obra de teatro y poder dialogar después, dialogar de manera, digamos, planificada, no tan espontánea, ¿no? Sino facilitada, pensada como una experiencia de aprendizaje, puede contribuir muy potentemente al desarrollo de algunas habilidades. Y bueno, podemos afirmar, después de la evaluación que hicimos en el programa, este es un programa, me parece que no lo dije, impulsado por UNICEF Perú, con Guarmihuasi, que es una organización de San Martín de Porres, con quienes tuvimos el gusto de trabajar. Hicimos una evaluación y hemos identificado que estos procesos del programa, el programa duró más o menos 10 sesiones, 10 semanas, distribuidas en 4 meses, logramos, o el programa logró que las y los adolescentes sintieran, desarrollaran una mayor confianza y seguridad para expresarse y opinar, una actitud más optimista hacia la vida, cuestionar su perspectiva pesimista, cínica, digamos, frente al contexto, esta sensación de que nada se puede mover, de que todo ya está hecho, que según Winnicott es un poco la base de la enfermedad, y más bien la base de la salud es justamente esta conciencia de que se puede crear y transformar, ¿no? Entonces, ahí está el arte en la escuela, ¿no? Una mayor conciencia sobre las emociones y procesos internos, clave, un mayor reconocimiento sobre la importancia del autocuidado y la salud mental, una mayor empatía y reconocimiento sobre la validez de la opinión de los demás, y un mayor sentido de agencia para aportar a la comunidad, entre otras variables. Hay algo que yo quiero resaltar para cerrar, 2 ideas. La primera es que no cualquier proceso artístico es transformador, ¿no? No cualquier práctica artística en la escuela es transformadora. Se requiere una serie de condiciones, ¿no? Y aquí hay unas pautas para la participación de niñas, niños y adolescentes
que me parecen muy útiles y creo que son muy aplicables a los procesos de educación artística y cultural, ¿no? Me parece que era Sartre el que decía que se necesitan límites para que la libertad se expanda, ¿no? Y el arte no es pura libertad, pues, entonces se necesitan poner algunas pautas, tiene que ser un espacio de confianza, tiene que ser un espacio seguro, ¿no? Que no vulnere la dignidad, los derechos, la sensibilidad de nuestros estudiantes, ¿no? Tiene que ser un espacio respetuoso, amigable, etc. Finalmente, algunas ideas para animar un poquito a seguir trabajando, apostando por las artes y la cultura en la escuela y en las comunidades en general. Decir que esta práctica de las artes con un enfoque expresivo y transformador ofrece múltiples posibilidades para promover el aprendizaje y el bienestar socioemocional, ¿no? Estas prácticas permiten a las personas y a los grupos ponerse en contacto con algo que muchos de nosotros hemos quizás olvidado, que es nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de jugar para expresar, comprender y transformar nuestro mundo interno y externo, ¿no? Como decía Augusto Boal, hacer arte para devenir ciudadanos, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas, en este caso creadores de la cultura escolar, creadores de la comunidad educativa, ¿no? La participación estudiantil es clave para todo esto, ¿no es cierto? La participación estudiantil es un factor protector de la salud mental de nuestros estudiantes y es un factor que contribuye al desarrollo de aprendizaje, ¿no es cierto? Otra idea clave es recalcar siempre que todas y todos tenemos un potencial creativo y la capacidad de expresarnos a través de los lenguajes artísticos. No tenemos que ser artistas para practicar las artes y para disfrutar y aprender de ellas. Eso es clave. La creatividad, la capacidad de jugar y el sentido del humor son claves para el desarrollo de la resiliencia y para favorecer el aprendizaje socioemocional desde el rol docente, ¿no? Sí, y con esta idea cierro. Las artes expresivas o las artes practicadas desde este sentido de privilegiar imágenes verdaderas, procesos propios, originales, auténticos, eh, eh, producen imágenes originales que tienen un sentido y cristalizan o logran condensar procesos personales, internos y también grupales, comunitarios, que nos conectan, ¿no? Nos conectan con nosotros, con nosotras, con nuestros recursos y con nuestras posibilidades de movimiento y de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora invitamos a Diana para que pueda compartirnos también sus reflexiones, su experiencia desde la perspectiva educativa. Adelante, Diana. Muchas gracias, Rivana. Muchas gracias, Ricardo. Me ha parecido muy interesante y siento que en todo el discurso, en todo lo que nos has podido comentar desde lo que están realizando desde el MINCUL, hay muchos puntos de sinergia, desde lo que desde el Ministerio se está proponiendo justamente en torno a las acciones de bienestar y cómo incluir, ¿no?, los lenguajes artísticos dentro de o como parte de este lenguaje que podemos nosotros desarrollar, este lenguaje expresivo que puede ayudar a nuestros estudiantes, a nuestras hijas, a nuestros hijos y a nuestros docentes también a poder ir comprendiendo mejor qué está pasando dentro de su mundo emocional, ¿no? Y esto viniendo además de una pandemia que nos ha dejado muchas enseñanzas, pero también muchas pérdidas. Es importantísimo que podamos poner sobre la mesa, que podamos hablar de todo lo que nos sirve, de todo lo que nos está ayudando, primero a nuevamente encontrarnos, ¿no? Y creo que no hay nada más valioso para un país, para una nación, para un ser humano, que retornar a su cultura para recordarse a sí mismo de dónde viene y cuáles son estos valores y estas creencias con las que nosotros nos hemos ido formando, ¿no? Es así que, como lo mencionaba Giovanni, al inicio lo mencionaba también Mariela, nosotros vamos a encontrar dentro de nuestras propias familias expresiones culturales diversas que nos van ayudando a encontrarnos y a manejar lenguajes comunes, justamente de esto, ¿no?, de vínculo y encuentro. Y luego cuando llegamos a la escuela nos encontramos también con procesos creativos que si bien comienzan al inicio, tal vez comienzan más desde una mirada más técnica, intentando desarrollar algunas habilidades tal vez psicomotrices, tal vez comunicativas, ¿no? Vemos en el camino que los lenguajes artísticos son mucho más que eso.
¿no? Y nos ofrecen un potencial mucho mayor para los docentes que acompañamos y para las familias que criamos. Entonces, en ese marco, siento que es muy valioso reforzar algunas ideas que ya se han mencionado. En inicio, conversar, ¿no?, sobre la importancia del arte en la formación de nuestros estudiantes, de nuestras hijas, de nuestros hijos, sobre todo ahora que sabemos que somos todos aliados por la educación. La pandemia nos deja esta gran enseñanza, y es que todos somos llamados a ser parte del proceso educativo. Esto creo que es una palabra importante, el proceso, ¿no? Más allá del resultado final, que es el que todos apuntamos y que es finalmente un perfil de egreso que nos da cuenta de un ciudadano que se inserta en una cultura, lo que tenemos que asegurar es que sea un proceso realmente significativo, ¿no? ¿Y cómo hacemos que el proceso sea significativo? Nada más basta con mirar a un niño, a una niña, a un adolescente, como en las imágenes que nos ha mostrado Ricardo, en donde encontramos el disfrute por y la motivación por hacer las cosas que a ellos les convocan, ¿no? Cuando hablamos de participación estudiantil, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, que lideramos la mesa de trabajo de participación estudiantil y acompañamos a este grupo, a esta red nacional de participación, observamos con mucho interés la forma en la que estos líderes y lideresas que son parte de estas organizaciones juveniles, estudiantiles, expresan estos asuntos públicos que ellos, ¿no?, manifiestan como importantes y necesarios de trabajar. Y la línea de bienestar se ha ido construyendo justamente con ellos, a partir de esta construcción conjunta que muchas veces necesita y se termina creando a partir de recursos artísticos, ¿no? La formación de imágenes, la creación de canciones, la creación de poemas, la creación de escritos. Son todos lenguajes expresivos que nuestros estudiantes prefieren. Y es muy importante que nosotros como docentes, como adultos que acompañamos, podamos también tomar nota de qué es lo importante del proceso. Más allá de la técnica, como decía Ricardo, no se trata de asegurar que nuestros estudiantes se convierten en los mejores artistas técnicos. Se trata de asegurar que en su proceso de crecimiento y de desarrollo les estamos dando todas las herramientas posibles y necesarias para que ellos puedan desarrollarse de manera plena. Y esto significa aprender a trabajar, a manejar su propio mundo emocional. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues tenemos varias estrategias y tenemos varias acciones desde la escuela, pero ciertamente regresamos, y creo que ahí los docentes me van a dar la razón, ciertamente regresamos siempre a manifestaciones artísticas que podemos apreciar juntos, ¿no? Una canción, una película, una obra de arte que podemos mirar, que podemos sentarnos todos a apreciar y sobre la cual vamos a ir identificando y analizando desde el manejo de la información, desde lo que la pieza nos está haciendo sentir, hasta las reacciones que podemos tener, ¿no?, las devoluciones estéticas que podemos ir nosotros desarrollando a partir de este primer insumo, de este primer estímulo. Y es ese proceso el que nosotros acompañamos, ¿no? Usualmente hemos dejado el desarrollo de habilidades socioemocionales un poco hacia el costado, pensando que esto se desarrollaba de manera natural y de manera espontánea. Sin embargo, es muy importante que los adultos que acompañamos estemos observadores, activos, para que podamos orientar y ayudar a moldear, en el caso que sea necesario, con acciones, con estrategias que puedan ayudar a nuestros estudiantes. En esa ruta, el arte, la cultura, son manifestaciones hermosas que nos ayudan a entender quiénes somos y qué es lo que hemos querido expresar desde el principio de nuestra historia. Entonces, pensar en arte y cultura hoy día es justamente pensar en cómo esto puede contribuir con la formación integral de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros estudiantes, de nosotros mismos adultos, que finalmente seguimos siendo una obra en proceso, ¿no? Brindando estas oportunidades para que podamos apreciar, para que podamos conocer, pero también para que podamos expresar, para que podamos producir y comunicar desde cualquier lenguaje artístico que nos sea a nosotros interesante. Sabemos que el aprendizaje se da en la medida en que nuestras emociones están implicadas, ¿no es cierto? Significa esto que es necesario que nosotros también podamos aprender y manejar las emociones y también podamos identificar qué es esto que nos convoca y nos motiva, para que podamos regular, para que podamos desarrollar empatía, para que podamos desarrollar una comunicación que no sea agresiva, sino que nos ayude a convivir de manera democrática, que nos ayude a reconocer en el otro la diferencia,
para acogerla y no para que nos separe. En esta ruta entonces pensábamos que antes aprendíamos, ¿no? Solamente memorizando las cosas. Sin embargo, ahora sabemos que aprendemos cuando estamos enganchados en una experiencia que se convierte en algo significativo. Estos espacios formativos que nos han comentado que se vienen desarrollando desde el MINCUL, que me han parecido muy interesantes porque veo que están trabajando directamente con la escuela y ahí quiero hacer una invitación aquí para que podamos también ver de articular acciones, esto que han mencionado sobre el pase, esto que han mencionado sobre las experiencias que han tenido con distintos docentes, ¿no? Nos demuestran el potencial y sobre todo lo maravillosa que puede ser la experiencia y lo transformadora que puede ser la experiencia solamente por el hecho de habernos todos involucrado en una experiencia expresiva que nos ha convocado, ¿no? Muy importante, sí, el fortalecimiento y la capacitación del docente, ¿no? Y ahí creo que es muy valioso esto que se está trabajando con la DIFOTS y entiendo también con Articultura para ver el curso de formación a los docentes, ¿no? Muy importante que los docentes puedan manejar esta ruta, muy importante que los docentes tutores también conozcamos y sepamos cómo implementar más acciones ligadas al arte desde las estrategias de la tutoría. La participación estudiantil misma tiene dentro de sus propuestas el Festivoces, que debería ser un festival justamente expresivo a través del arte que convoque y que se convierta en una movilización para hacer incidencia sobre los temas que como comunidad educativa queremos trabajar y queremos transformar en nuestra propia comunidad, en nuestra propia sociedad. Entonces, creemos que hay muchísimos espacios en donde podemos hacer sinergia, muchísimos espacios en donde podemos seguir fortaleciendo acciones para asegurar que nuestras escuelas, como bien lo mencionan, se convierten también en puntos de cultura. En este país en donde hemos tenido tanta movilización interna y movilización externa, es importante que aprendamos a reconocernos desde nuestras diferencias para cada vez más asegurar la implementación de los enfoques transversales que propone nuestro currículo. Un enfoque de derechos que nos dice que todas las culturas tienen que ser bienvenidas y que todos los individuos tienen que asegurar su derecho a la educación. Un enfoque inclusivo que nos dice que todos somos diversos y por ende todos deberíamos ser aceptados y deberíamos convivir de manera respetuosa y democrática. Un enfoque intercultural que nos habla de la diferencia cultural como un potencial, como una oportunidad. Y qué importante y qué valioso sería que podamos convertir a nuestras escuelas justamente en puntos de cultura, en puntos de, tal vez no de cultura, sino de interculturalidad, en donde vayamos construyendo juntos estas comunidades que trascienden fronteras y que se encuentran y se construyen a sí mismas a partir del arte, ¿no? Y cómo esto también nos ayudaría muchísimo a ir adaptando, flexibilizando, empatizando y construyendo sociedades cada vez más empáticas, que es lo que nuestro país necesita y lo que nuestro perfil de egreso promueve. Quiero señalar aquí brevemente también la importancia del desarrollo de los lenguajes artísticos como herramientas también para la expresión emocional como un enorme factor protector, ¿no? Y nosotros trabajamos justamente con nuestros estudiantes buscando que ellos puedan cada vez más ser capaces de comunicar aquello que les molesta, también aquello que les agrada, les gusta, les interesa. No siempre es esto sencillo, ¿no? Y si nosotros podemos asegurar mayores espacios y herramientas expresivas, vamos a conseguir mejor también desarrollo de este mundo emocional. Entonces, este enfoque transformador y expresivo nos congrega justamente a dar voz a aquello que a veces o que no siempre encuentra palabras, ¿no? Entonces el arte, considero, podría ser un espacio y un proceso para decir aquello que no quiere nombrarse a veces o que tenemos miedo de decir, dándole la posibilidad a todos nuestros estudiantes a tener una voz, ¿no? Una voz que no siempre es oral, sino que se transmite desde otras aristas. No quiero dejar de mencionar la importancia también de desarrollar y promover el trabajo artístico, el trabajo desde las artes en la familia, ¿no? Como algo importante que nosotros hacemos. Creo que se trata de reconocer que el arte es parte de nuestro día a día también, ¿no? Y más allá de si cantamos bien o si es que somos, ¿no? Sabemos dibujar bien,
qué importante es que podamos acoger justamente la expresividad con la que cada uno quiere mostrarse y vincularse con el otro, ¿no? Pienso yo, ahorita en mi familia tengo 2 hijos, un hijo que en realidad es más callado, es mucho más tranquilo, se expresa mejor escribiendo, por ahí que dibuja, versus una niña más pequeña que canta todo el día, que baila todo el día, y que es la forma en la que nos cuenta, nos demuestra su estado emocional. Cuando está feliz, uno se da cuenta para que parece un trompo que está por toda la casa dando vueltas. Y cuando está un poco más fastidiada, más bien hay menos movimiento, ¿no? Entonces, qué interesante también es mirar dentro de la familia cómo nuestro cuerpo, cómo nuestro tono de voz, cómo nuestra postura corporal, cómo el movimiento de nuestras manos, nuestros brazos, nuestras facciones, cómo todo esto también nos está dando información sobre cómo estamos, ¿no? Y cuando comenzamos a notar eso, creo que comenzamos también a fortalecer nuestras estrategias de acompañamiento. Finalmente, el buen retorno del año escolar nos ofrece esta oportunidad, ¿no?, de reencontrarnos físicamente con nuestros estudiantes otra vez, que es lo que estábamos añorando, pero también es una buena oportunidad para resignificar la experiencia de arte y cultura, asociándola al bienestar, ¿no?, y reconociendo que nuestras emociones pueden ser muchas veces difíciles de expresar, pero que el arte nos da la oportunidad de conectarlas. Entonces, esta es la gran oportunidad de expresar, comunicar, fortalecer, proponer y motivar espacios artísticos dentro de nuestras escuelas que pueden ayudar a que la adaptación, a que el proceso de enganche nuevamente y la motivación dentro de los proyectos que nosotros emprendamos para desarrollar competencias se posicione como algo mucho más interesante, mucho más motivador, mucho más creativo, ¿no? Entonces, hablamos de que la clave frente a cualquier acción de aprendizaje va a ser siempre conectarla a la motivación, a la sensación de bienestar, de disfrute. Y este camino, ¿no es cierto?, nos lleva también a reconocer también nuestras acciones, nuestra capacidad empática, a reflexionar sobre nuestras fortalezas a través de lo que propone nuestro currículo nacional en estas 2 competencias, ¿no?, en que podemos apreciar manifestaciones artísticos culturales o que podemos también desarrollar, trabajar, construir, ¿no?, propuestas artísticas. Estaremos también contribuyendo a que nuestros estudiantes encuentren una ruta expresiva que tal vez no habían identificado. Desde lo que trabajamos en el área de bienestar, estamos muy interesados en seguir fortaleciendo, proponiendo, construyendo experiencias de aprendizaje que sean experiencias transformadoras y que utilicen el arte justamente para eso, para transformarnos como seres humanos, para desarrollar nuestro potencial, para promover bienestar y para favorecer el desarrollo de nuestros enfoques transversales desde el currículo nacional. Así es que desde aquí estamos muy interesados y motivados para seguir trabajando con Ricardo. Hemos tomado nota de las acciones que están haciendo, así es que vamos a ir poniéndonos en contacto para que sigamos fortaleciendo estas acciones desde la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Hemos consolidado, hemos sistematizado las preguntas del público. Tenemos 2 grandes preguntas que las vamos a formular tanto para Diana como para Ricardo, ¿no? ¿Qué significa acoger el arte como una expresión y no tanto como una técnica? ¿Y cómo favorece la integración de las artes en el desarrollo de la creatividad y el bienestar socioemocional? No sé, ¿quién quiere iniciar? ¿Diana o Ricardo? Ricardo, adelante. Gracias. Ok, la primera es qué significa acoger las artes desde un enfoque expresivo, ¿no es cierto? Exacto. Y no desde la técnica. Ok. Yo creo que las experiencias artísticas que se propongan, ¿no?, las experiencias de aprendizaje artísticos deben favorecer procesos donde poco a poco las y los estudiantes vayan sintiéndose en confianza para canalizar su mundo interior o aquello que les es importante, ¿no? Las y los estudiantes, como se sabe, tienen cultura, traen cultura, ¿no es cierto? Traen imágenes, traen símbolos, traen aprendizajes, saben cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Entonces, favorecer experiencias donde ellos nos cuenten
cómo ven el mundo, cómo vieron la pandemia, cómo la sintieron, cómo la bailarían, por ejemplo, esa línea de vida que vimos visualmente, cómo la llevamos al movimiento. Vamos a hacer una coreografía con esa línea de vida, ¿no? Vamos a escribir un poema a partir de un hito específico, donde tú tienes la posibilidad de traer esas ideas. Entonces, cuando me imagino que la pregunta tiene que ver un poco con la evaluación, ¿no? Porque a veces nos preocupa un poquito el tema de cómo evaluar, y bueno, desde la perspectiva que yo trabajo de las artes expresivas, del arte transformador, lo relevante es que el estudiante se vaya atreviendo poco a poco, vaya ganando seguridad para jugar, para expresarse, para participar de los procesos creativos, ¿no? En mi experiencia hay muchos estudiantes que no conectan con las actividades creativas en un principio, simplemente observan, y a veces parecen mostrar desinterés, pero progresivamente conectan, ¿no? Quizás no conectan con un lenguaje y sí con otro. Entonces, yo creo que nuestro centro, más que en calificar las obras, debe ser facilitar procesos creativos, ¿no? Que esos procesos creativos sean relevantes, sean colaborativos, sean seguros también, y para eso conecto totalmente con lo que decía Diana de la necesidad de seguirnos formando, para poder contener, para poder acompañar, para no repetir el hecho de calificar, de juzgar, de tratar de interpretar las imágenes. No es nuestro rol interpretar, ¿no? Y eso es clave. Eh, la imagen debe ser un centro para abrir diálogo con las y los estudiantes. Entonces preguntarle, no decirle, mira, yo veo en tu imagen un poco de tristeza, ¿no? Sino preguntarle, ¿qué te dice la imagen a ti? ¿No? ¿Qué ven tus compañeros? ¿Qué les hace sentir? ¿No? Entonces, promover una escucha empática, una comunicación asertiva a través de la apreciación de la obra. Eh, bueno, por ahí va un poquito mi reflexión, así que me viene de esas dos preguntas, ¿no? Sobre todo la primera. Gracias, Riván. Gracias, Ricardo. Diana, ¿tú tienes algún comentario ya para finalizar este bloque? Gracias. Sí, claro, me gustaría añadir, además de lo que acaba de decir Ricardo, que nosotros podemos, por ejemplo, desde la tutoría y orientación educativa, tenemos espacios muy interesantes de trabajo con estudiantes, tanto a nivel grupal como individual. Y lo que nosotros podríamos hacer es justamente identificar una temática, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos regresando, ¿qué significa para nosotros el retorno? Y podríamos también poner a consulta para asegurar que sea participativo y se construya de manera colaborativa. Podríamos poner a consulta cuál es el arte o la estrategia o digamos, la expresión que quisieran ellos desarrollar, ¿no? Parte de nuestro trabajo al irlos conociendo es también identificar cuáles son estos lenguajes con los que ellos se van a ir sintiendo cada vez más cómodos. Como bien lo mencionan, no todos van a sentirse cómodos a través de la danza, por ejemplo, ¿no? Y no todos van a querer cantar, pero sí podemos ir identificando roles o tal vez podemos ir distribuyendo también las posibilidades de que cada uno utilice el lenguaje artístico que más le favorezca. Recordemos que lo importante no es el producto artístico en sí mismo, sino lo importante es el proceso, ¿no? El que nosotros podamos ser parte de este proceso creativo en donde si están trabajando a través de la danza, el cómo se sienten ahora que regresan a la presencialidad o en el reencuentro, no estamos calificando si hicieron bien un paso, si es que alzaron bien, si hicieron, ¿no? Sino si la coreografía salió perfecta, estamos calificando lo que el movimiento quiere expresar y qué es lo que cuál es la intención que nuestros estudiantes están poniendo en ese movimiento, ¿no? Si de repente lo que quieren hacer es armar una canción o un rap, que me ha pasado mucho cuando he trabajado con algunos adolescentes, ¿no? Quieren crear sus canciones, entonces escogen un género musical y a partir de él comienzan a armar sus letras, ¿no? Y estas letras son letras con bastante sentimiento y mucha emoción. Y no se trata de, como decía Ricardo, de ver si es que rimó o no rimó, o si la palabra estaba bien escrita o no en ese momento, porque a veces hay que hacer un juego ahí con la redacción para que puedan encajar. Lo que se trata es de entender qué es lo que quisieron transmitir en ese párrafo que viene con un sentido y que se expresa de cierta manera, ¿no? Promover estos espacios creativos, estos espacios de expresión, más que creativos, en realidad son espacios expresivos,
es justamente una primera aproximación. Sí quería comentarles que desde el área de arte y cultura están también publicando pronto unas orientaciones justamente para ver cómo podemos trabajar las habilidades socioemocionales a través del arte. Son unas cartillas que van a ir saliendo, que se fueron creando también para ayudar a las familias a trabajarlo desde casa y que vamos a seguir trabajando en material y en espacios formativos para que podamos incluir dentro de nuestra práctica, desde los espacios de tutoría, pero también desde los demás espacios dentro de la escuela, la posibilidad de ir comprendiendo o enfocándonos más en el proceso, en la sensibilidad del proceso y no tanto en la técnica, que es importante, pero que no es lo más importante cuando hablamos de la expresión emocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Gracias, Diana. Agradecemos a Ricardo y a Diana por haber compartido estas experiencias y estas reflexiones en torno al enorme poder expresivo que tiene el arte en el marco especialmente del retorno a la escuela, ¿no? Para construir un sentido, como nos decía tanto Ricardo como Diana, y un espacio a lo vivido, ¿no? Y esta interacción y este compartir y fortalecer estos lazos afectivos dentro de la escuela. Agradecerles nuevamente a ustedes por compartir con nosotros este espacio. Les damos las gracias y también a todos los docentes, gestores y profesionales del arte y la cultura que nos han acompañado esta tarde. Los invitamos a registrar su asistencia en el enlace que está en la plataforma y también los esperamos mañana para continuar con el segundo día de este seminario virtual Enfoques para el inicio de clases desde el arte y la cultura. Buenas tardes, gracias a todos.